Para mí es más que un honor, una honra It's more than an honor and a privilege estar aquí esta noche to be here tonight para compartir to share with you lo que Dios ha puesto en mi corazón. what God has put in my heart. Gracias, Thank primero you. que nada a Dios, To the Lord, primero por, como dije anteriormente, I would say before, por su fidelidad, for His fidelity, porque Él es fiel because He's faithful para cada uno de nosotros. to each of us. Y Él promete And He lo promised que Él dijo what que He va a said hacer con that la He's gonna vida do de cada uno de with the life of nosotros. each one of you. Gracias. Thank you. Honro a todos los pastores I honor the por pastors darnos tonight la oportunidad, for the opportunity, a todos los hijos en la fe, to all the sons in de faith, poder desarrollarnos. for us to be able to develop. Gracias a Thank cada you. uno de ellos, a cada uno de ellos, To each one of them, por enseñarnos to teach us el camino correcto. the right way. Y en esa misma armonía, así de And with pie, that harmony, abra su Biblia en open el your Bible, libro please. de Primera de Samuel, capítulo 1, Samuel 1, chapter 1, versículo 9 al 11. verse 9 to 11. Como dice el pastor Ricardo, cuando lo tenga, déjese que haya un amén que se escuche en todo el templo. As Pastor Ricardo says, when you say it in amen, make sure it's heard everywhere. ¿Lo tienen? Do you have it? No, yo no escuché eso. I ¿Lo didn't hear tienen? that. You have it? ¿Lo tienen? Do you have it? Ok. Okay. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto. Diga conmigo, hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. 1 Samuel 1, 9 to 11. Once after a sacrifice meal at Shiloh, Anna got up and went to pray. Eli, the priest, was sitting at this customary place beside the entrance of the tabernacle. Anna was in deep anguish, crying bitterly as she prayed to the Lord. And she made this vow: O Lord of heaven's army, if you look upon my sorrow and answer my prayer, give me a son, then I will give him back to you. He will be yours for his entire lifetime. And as a sign that he has been dedicated to the Lord, his hair will never be cut. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque ella es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Te pido, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú hablando a través de mí. Me presento, Padre, delante de ti como una vasija, Señor, vacía, en la que tú deposites, Señor, lo que a ti te plazca. Que no sea yo hablando, Padre, sino tú. Que si por mi boca, Señor, va a salir una palabra que vaya a dañar, a herir o a maltratar a un hermano, Dios, enmudéceme, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Diga conmigo, Say with me. fidelidad. Fidelity. En muchas ocasiones hemos escuchado, perdón, pueden tomar asiento, gracias. You can take a seat. Estoy un poco nervioso, pero I'm a little nervous, es Dios que lo va a hacer, ¿no? but En el it's nombre de God who's going to Jesús. do it. En muchas ocasiones Many hemos occasions. escuchado hablar o hemos leído We heard or maybe read acerca de esta historia, acerca de este pasaje de la Biblia, about this passage of the Bible, en el que dice que había una mujer llamada Ana, where the Bible says that there's a woman la called cual Anna, era atormentada por otra mujer that she was tormented by another porque ella woman no podía tener hijos. because she couldn't have kids. Pero para resumir un poquito la historia But to summarize the story y para darle un giro un poquito diferente, and to give you something different, hoy nos vamos a enfocar en la palabra voto. we're going to focus on the word vow. Y en caso de, para los que quizás no hayan escuchado acerca de la historia, And for those that have not heard the story before, voy a dar un pequeño resumen para que entiendan por dónde va la cosa. I'm just going to summarize it where this is leading to. Este pasaje comienza hablando en el capítulo 1 acerca de un hombre llamado Elcana.
Elcana, cuando usted hace una investigación un poquito más profunda en la Biblia, se da cuenta que este hombre era un levita. Perdón, sorry. The story goes that a man called Canaan, and he was a Levite. Y según Dios le había instruido a Moisés, And God has instructed Moses. los levitas The Levites, eran encargados they were in charge of básicamente de servir en el templo de Jehová. basically to serve in the temple of the Lord. Pero había una situación. But there was a situation. Este hombre This man no estaba sirviendo actualmente was not serving actually porque se entendía because it was understood que él no estaba cumpliendo that he was not fulfilling con el mandato, por así decirlo, o con la constitución with the constitution or mandate, original del matrimonio. originally with the matrimony. Porque dice la palabra, Because the word says dejará el hombre the man will leave a su padre y a su madre father and mother y se unirá a su mujer and will unite Y los with the dos woman, and both serán una sola will carne. one flesh. Y había un inconveniente porque este hombre tenía dos mujeres. And there was something inconvenient because this man had two women. Una de ellas se llamaba One of them was named Ana Anna y la otra Penina. and the other one Penina. Ana Anna no podía tener hijos. couldn't have kids. Dice la palabra que ella era estéril. The Bible says that he couldn't have bear children. Pero en cambio, But instead, la otra mujer de Elcana the other woman, sí le había dado hijos. she gave kids to the men. Pero cuando vemos, But when we see, dice la palabra que Penina the word says that Penina constantemente constantly irritaba irritated a Ana. to Anna. Pero yo me di cuenta leyendo esta palabra But I was reading the word and I meditated on it, que Penina no molestaba a Ana that Penina did not bother Anna, porque Ana no le había podido dar hijos a Elcana, not because he couldn't bear kids to the husband, sino porque Ana or because Anna tenía algo had something que Penina no tenía. that Penina did not Y have. pregúnteme qué era. And let me ask me why. ¿Qué era? What was it? Dice la palabra The word says que cada año that every year, este hombre llamado Elcana, this man called Canaan, aunque no estaba sirviendo en el templo, even though he was not serving in the temple, subía al templo he would up to the a temple llevar sacrificios a to Jehová. bring sacrifice to Y dice la Jehovah. palabra And the word says que este hombre that this man sacaba una parte will put something apart de la ofrenda, from the offering, daba una parte a Penina would give something to y una Penina, parte a sus hijos. and some to the bear to the kids. Pero que había una parte muy especial que él separaba But there was a special part that he would separate para Ana, to Anna porque la amaba. because he loved her. Eso me da a entender a mí That makes me understand que hay that muchas personas there's many que people se levantan that raise y up se van a levantar en tu contra, and they're going to rise up no por against lo que you, tú eres, not because who you are, sino por lo que tú portas, because of what you carry, sino por lo que tú tienes, not because what you have. sino por eso que tú tienes That's what you have que ellos no han podido tener that they cannot have, o que ellos or that they han descuidado have lacked y han perdido. and lost. Eso sucede muchas veces That happens many times. cuando tú tienes algo de parte de Dios When you have something from God que alguien quiere y desea, that somebody wants and desires, pero que lamentablemente tuvo en sus manos but unfortunately they had it in their hands y perdió. and they lost it. Ahora yo te digo en esta noche, And I tell you tonight, asegúrate make sure de no perder not to lose y no descuidar and do not lack eso que Dios ha puesto en tus manos that God would para put que- in your hands, para que después en el día de mañana so for later on tú tomorrow, no te lamentes do not feel bad about it porque otro lo tiene because somebody o else has porque a it, otro se le fue entregado or because it was y transferred ya to tú no lo somebody tienes else. más. Gloria a Dios. Glory to God. Lo mismo sucedió con David y Saúl. Same thing happened with David and Saul. Dice la palabra que The word says Saúl Saul, en algún momento se levantó en contra de David. at one point, he raised against David. Y él no se levantó en contra de David porque David era bonito. And he didn't raise against him because David was pretty. Él no se levantó en contra de David He didn't raise against David porque David because David tenía las cualidades que él no tenía. maybe had the qualities that he didn't have. Porque cuando nos vemos a la palabra, When we see the word, dice que Samuel it o says that Dios, Samuel, o Dios or God, lo eligió a él choose him entre sus 7 hermanos. between the all 7 brothers.
O sea que la razón principal por la cual Saúl se levantó en contra de David So the main reason why Saul Era raised porque against David David, because David tenía had la misericordia de Dios con the él. mercy of God upon Era him. porque David It was because tenía David la gracia de Dios con had the él. grace upon him. Era porque David Because David había sido ungido por Dios was anointed by y God, Dios and God había desechado a Saúl has rejected simplemente por su Saul desobediencia. because of the disobedience. Gloria a Dios. Glory to God. Cuando seguimos leyendo When we keep reading en el libro de Primera de Samuel, in 1 Samuel, vemos que dice, o más bien revela, it reveals, o notamos, or we notice, que Ana nunca se quejó. that Anna never complained. La palabra dice que The word says, Penina constantemente Penina constantly irritaba a Ana, irritated molestaba a and Ana, bothered Anna, pero Ana nunca se quejó, but Anna never complained. ni siquiera con su esposo. Not even brought the complaint to the Porque husband. de hecho, Because actually, su esposo en una ocasión the husband at what point, tiene una conversación con ella y le dice a ella, there's a conversation between both of them. no te soy yo mejor que 10 hijos. I'm not better than more than 10 sons. Lo que me da a entender es What makes me understand que is ella that, nunca se quejó. that she never complained. Y lo que yo te quiero decir en esta And noche what I want es to tell you tonight is, que no le cuentes do not tell your absolutamente a nadie absolutely no one acerca de los problemas que tú tienes, about the problems that you sino have, que ve but ante aquel go to the one que puede resolver cada uno de tus problemas. that can resolve all your problems. Me llama la atención que nunca dice en ningún momento It brings to my attention that never says que esta mujer se quejó, that this woman never complained, sino que ella fue a orar. but she went to pray. Diga conmigo, fue a orar. Say with me, she Ella went to fue pray. a orar. She went to pray. Ella no se quejó con absolutamente nadie. She didn't complain with Ella no anybody fue else. donde Peter y le dijo, Peter, Penina me está molestando. She didn't go to Peter and say, oh, she's bothering me. Ella no fue donde el pastor Ricardo y le dijo, Pastor Ricardo, Penina me está molestando. Well, she didn't go to the Pastor Ricardo and say, well, Sino she's bothering me. sino que ella fue But she went delante de Dios to the throne of God y allí oró a Dios. and then she prayed to God. Lo que te quiero decir en esta noche What I'm es going to tell you tonight is, que como dice el pastor, as just the pastor says, no le cuentes al enemigo don't tell the enemy, o no le dejes ver al enemigo don't give the enemy la cara de tu vergüenza. the face of your shame. Porque automáticamente Because tú automatically, comienzas a quejarte you start del complaining proceso que tú estás viviendo. and the process that you live in, Y el enemigo the enemy escucha el proceso listens to the y process posiblemente mete sus manos en and el he's going to proceso. put his hands in it. Así que simplemente So simply, cuando llegue la situación, when situation cuando arises, llegue el proceso, when process cuando comes, llegue la prueba, when the cuando trouble llegue la comes, crítica, when criticism comes, simplemente ve delante de Dios just go to the y God preséntale a Él and present to him lo que te pasa. what's going on with you. Gloria a Dios. Si es para Dios, dáselo más fuerte. Give it to him louder, please. ¿Tú sabes por qué yo digo esto? Porque You know why I say this? a veces Because sometimes nosotros vamos delante de un hermano we go sometimes to a brother a contarle nuestros procesos. to tell our processes, A que quizás to maybe ese hermano that brother o esa or hermana that sister nos dé un consejo might give us an advice que nos ayude a to nosotros help us out a salir de esa to situación. come out that problem. Pero no nos damos cuenta But we don't realize que ese hermano o esa hermana that brother and sister, ya tiene su propio proceso. they already have in their problems. Y muchas veces And many times cargamos we carry, al otro we load the other one, con lo que ya nosotros tenemos. what we have already. Cada persona Every person es dueña de su proceso. is take ownership of their process. Cada uno de nosotros Every person es responsable de su proceso. is responsible Y of cada their uno de process. nosotros Each one of us, Debemos de proponernos we need to set our minds que de aquí en adelante that from now on, no vamos we're not a contarle going to tell, ni a quejarnos we're not going to complain con absolutamente nadie with no one acerca de nuestros problemas. about our problems. ¿Sabes por qué? You know why? Porque posiblemente Because possibly tú le pidas un consejo you may ask for an advice a tu hermano to your brother que está más cerca de ti that is closer to you, y ese hermano posiblemente and that brother probably te dé un consejo might give you an advice conforme a su propia concupiscencia according to his concupiscence, o conforme or according to a lo que él ha vivido, what he lived. pero que es muy diferente But it's different a lo que tú estás viviendo. what you're living. Porque Dios Because God trabaja con cada uno de nosotros worked with each of us de manera diferente. in a different way. Gloria a Dios. Glory to God. Padre amado,
Yo no sé con qué diagnóstico negativo. I don't know what negative diagnostic. Yo no sé lo que el doctor te dijo. I don't know what the doctors said. Yo no sé lo que migración te dijo. I don't know what immigration told Yo you. no sé lo que absolutamente nadie te dijo. I don't know what people told you. Pero ese milagro But that miracle, que tú estás buscando what you're waiting de for parte de Dios, from God, tú lo vas a you're recibir. going to receive it. Porque no es coincidencia Because it's not que dice la coincidence. palabra que esta mujer And the word fue said a that la this puerta woman del tabernáculo, went to the a la doors of puerta the del tabernacle, templo, to the temple, que quiere decir casa de oración. which means house Y of no es prayer. coincidencia que tú hayas venido esta noche And there's no coincidence you a came here casa de tonight gloria to the house of glory y and restauración. restoration. Así que yo quiero que en este So I want momento you to tonight tú le digas a Dios, to tell God, este proceso que yo tengo, this process that esta I'm going petición through, que yo tengo, this petition I yo te la have, entrego en tus manos. I give it to you in Porque your para hands. ti Because to you, no hay nada there's imposible. nothing impossible. Gloria a Dios. Glory to God. Yo solo sé que Cristo Jesús, I only know that Jesus Christ, el que murió en la cruz del Calvario the one that died on the por cross cada uno de nosotros, for each one of us, sana, heals, liberta, sets free, transforma transforms tu vida. your life. Así que Él lo puede hacer. So he can do it. Simplemente deja Just allow him to, que Él lo haga. that he might do it. Dice el libro de Mateo capítulo 7, Matthew 7 says, del versículo 7 al 12. from 7 to 12, Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide pescado le dará una serpiente? Porque si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? chapter 7, verse 7. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. For everyone who asks receives. The one who seeks finds. And to the one who knocks, the door will be open. Which of you, if your son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a snake? If you, then, though you are evil, know how to give good gift to your children, how much more will your Father in heaven give good gift to those who ask him? So in everything, do to others what would have them do to you. For this sum up the law of the prophets. ¿Sabes lo que a mí me ministró este pasaje de la Biblia? You know what this passage ministered me? La misma palabra dice The word says que nuestro Padre that our Father sabe de qué cosas knows what tenemos necesidad. we need of. Pero me llama la atención que cuando yo estaba leyendo But it calls my attention when I was reading el libro de Primera de Samuel, 1 Samuel capítulo 1, chapter 1. dice que Ana oró It says that Anna prayed y que Ana pidió. and Anna asked. Posiblemente Dios sabía Possibly God knew que ella quería, that what she wanted que ella necesitaba, and she needed it, que ella anhelaba that she wanted un it, hijo. a son. Pero él quería, But he él wanted, estaba buscando la forma, he was looking for the él way, permitió he allowed que esa mujer llamada Penina that to that woman, la Penina, irritara irritated her para que ella buscara de él, so she can seek of para que God, ella fuera donde él so she can y go le to him presentara a él and present him su petición. her petition. Y cuando dice que ella oró, And when Bible says that she prayed, dice una parte muy importante there's very important part que dice que ella hizo un voto. that it says that she made a vow. En esta ocasión, In this cuando occasion, utilizamos la palabra voto, When we use significa the word vow, una promesa it means a promise que le hacemos a Dios that we do to God, de que vamos a hacer algo that we're going to do something a cambio in exchange de of que Él haga algo por nosotros. that he does something for Y lo us. que esta mujer hizo en ese momento And what this woman did this moment, fue que ella le dijo a Dios, and that she told God, si te acordares de tu sierva if you remember of your servant, y si le dieras un hijo varón, and you give her a son,
yo lo dedicaré a ti I will dedicate to you todos los días de su vida every day of his y life. no pasará navaja sobre su And there cabeza. is no blade upon his Lo que head. quiere decir eso es What does that mean? que Ana no le pidió un hijo a Dios That Anna did not ask God for a para son restregárselo a Penina. so she can bring it upon her face, Penina's face. Ana no le pidió a Dios She didn't ask God un hijo para su marido. a son for the husband. Ana no le pidió Anna a Dios didn't ask God for un hijo ni a siquiera son, para ella misma, not even for herself, sino para él. but for him. Yo creo que Ana, I believe that Anna, de una forma u otra, one way or another, estaba conectada con Dios. was connected with God. Porque cuando tú te vas un poquito más adelante en la palabra, When you keep reading a little more further, en el mismo capítulo de Primera de Samuel, in the same 1 Samuel, te das cuenta you see lo que va a suceder más adelante what's going to happen later con on Elí with Eli y con los hijos de Elí. and the sons of Eli. O sea que Ana, That means that Anna, además de pedir un hijo a Dios, besides asking Estaba God a pidiendo son, she was un also asking propósito. a purpose. Diga conmigo, Say un with me, propósito. a purpose. Lo que más me encanta es What impresses me is que cuando nace Samuel, when Samuel was born, antes de eso dice la palabra, but before that the word says que Dios visitó a Ana that God visited Anna y que Ana dio a luz un hijo and Anna gave birth a son, y que ella le puso Samuel and she named him Samuel porque se lo pidió a Dios. because she asked God. Cuando nace Samuel, When Samuel was born, como era de costumbre, as it was a custom, la familia the family con el Cana with Canaan iban a llevar ofrendas was bringing offerings al templo. to the temple. Y el Cana le dice a Ana, And Canaan will tell Anna, vamos a llevar las ofrendas como de costumbre. let's bring the offerings as we used to. Y Ana le dice, And Anna says, no. no. ¿Por qué no? Why not? Porque cuando yo Because when termine de amamantar al niño, I'm finished breastfeeding the yo lo kid, voy a llevar, I'm going to bring him en pocas palabras, in few words para presentarlo como ofrenda to present him as an a offering Dios, to God para que sea criado, so he can be para raised, entregárselo a él, so I can give para it que to se him, dedique a él so he could be dedicated todos los días. every day of his de su vida. life. Ahora imagínese usted, Now imagine this. tú tienes toda tu vida You have all your life pidiéndole algo a Dios, asking God something, anhelando algo de Dios. desiring something from God. Y en un momento de desesperación, And in the moment of desperation, tú le dices a Dios, you tell God, Señor, Lord, si tú me entregas tal cosa, if you give me that something, yo te voy a servir. I'm going to serve you. Si tú me sacas de esta situación, If you get me out of here, out of this situation, yo te voy a servir. I'm going to serve you. Señor, Lord, si tú, If you- como es el ejemplo más común que existe, as the best Señor, example, Lord, si tú me das un carro, if you give me a car, yo voy a llegar temprano a los servicios. I'm going to come early to Yo church. no me voy a perder un servicio. I'm not going to miss a service. Señor, Lord, si tú me das una casa, if you give me a house, Lord, mi casa y yo my house and te I vamos a will servir. serve you. Ahora, ¿cuál es el problema? Now, what is the problem El here? problema es The problem is que cuando Dios se acuerda de ti, that when God remembers you, cuando Dios te da lo que tú le pediste, when God gives you what you've been asking for, te olvidas de Dios. you forget about Him. Dáselo más fuerte si es para Dios. Me encanta que Ana no se quedó I love that Anna con lo que Dios le dio, did not stay with God gave sino him, que give ella her. dijo, But she said, por cuanto se lo pedí a Dios because I asked God y Él me cumplió, and He fulfilled the promise, ahora yo tengo la responsabilidad now I have the responsibility de entregárselo to give it back to Him, a Dios. to God. Y para mí, And for me, eso se llama fidelidad. that's called faithfulness. Fidelidad Faithfulness es is cumplirle a Dios to come to pass that promise con todo aquello with everything que tú le has prometido. that you have promised Him. Así que piensa por un momento, So think for a moment, ¿qué fue eso what was that que thing yo le prometí a Dios that you promised God que yo iba a hacer that I was going to do si Él hacía algo por mí? if He did something for Que en el you? momento en el que yo lo recibí, In the moment that you received it, simplemente I me simply, olvidé de Él I forgot about Him porque me enfoqué tanto because I focused en disfrutar in enjoying lo que Él me dio what He gave que me me olvidé de quien me lo dio. that I forgot who gave it to me. Padre amado,
Wow. El único deseo que tenía esta mujer, The only desire that this woman had, lo único que ella quería, the only thing that she wanted, por lo que ella lloraba, what she was crying era por for, un hijo. is for a son. Y se lo pidió a Dios. And that she asked God, Dios se lo dio. and God gave her Y the ella se lo son, entregó a Dios. and she gave it to God Porque ella back entendió because she que understood no era de ella, that it was not que no le hers, pertenecía a it didn't ella, belong to her, sino que le pertenecía but a it Dios. belonged to God. Ahora yo te pregunto, Now I ask you, ¿cuántos de nosotros how many of us, duramos mucho tiempo orando we've been praying for a long time, y le pedimos a Dios, and we ask God, por ejemplo, for example, un don? a gifting. Señor, Lord, yo quiero que tú me uses en sanidad. I want you to use me in healings. Yo quiero que tú me des el don de lenguas. I want you to give me the tongue speaking. Yo quiero que tú me des el don de interpretación de lenguas. I want you to give me the interpretation of tongues. Yo quiero que tú me uses I want you to use me, Lord, como tú usas like you use a otras personas. to other people. Pero yo te pregunto, But I ask you, ¿para qué se lo estás pidiendo? what are you asking it for? ¿Lo estás pidiendo para ti Are you asking it for o you? lo estás pidiendo para entregárselo a él? Are you ¿Lo asking it estás so you can give pidiendo it back to him? simplemente para jactarte tú? So you could just be looked up upon? ¿O se lo estás pidiendo Or you asking para entregárselo a él? to give it back to Para him? servirle a él. To serve him? Para que el único que se lleve la gloria So the one and only can take the y glory la honra and the honor sea él. be him. Lo mismo pasó con, The same thing happened to, perdón, I'm sorry, lo mismo pasó con the same thing happened Abraham. with Abraham. Abraham, cuando leemos el libro de Génesis, When we read Genesis capítulo 15, chapter 15, vemos que Abraham le dice a Dios, we see that Abraham talked to God, ¿quién me heredará? who's going to inherit? Me darás un hijo. Are you going to give me a son? Y Dios le dice, And God says, sal, come out. en pocas palabras, In other words, lo saca de su tienda takes him out of his tent y le dice, and tells him, mira al cielo, look at the heavens. si puedes contar las estrellas, If you can count the stars, así será tu descendencia. that's going to be your descendants. Y sucede que más adelante, And it happens that later on, Dios aparece nuevamente God comes to the page again, a Abraham and it says Abraham, y le da la promesa de un hijo. and give him the promise of a son. Y cuando le da la promesa del hijo, And when he gives him the promise of a son, nos damos cuenta we realize que su mujer era estéril. that the woman was, we couldn't bear children. Y ella en un momento And she, at one point, se sonrió o se rió. she laughed, she mocks, Porque ella decía, because she said, aparte de que soy estéril, besides that I cannot bear kids, soy un poquito mayor. I am a little older. Pero ella lo que no sabía But what she didn't know era was, que lo que era imposible para los hombres but what was impossible to men, es posible para Dios. it's possible to God. Así que Dios So God cumple la promesa, fulfills the promise, le da a Abraham y a Sara un hijo, give Abraham a son, Sarah a son, pero hay un problema. but there's a problem. En el capítulo 22 de Génesis, In chapter 22 in Genesis, Dios le dice a Abraham, God tells Abraham, entrégame tu hijo, give me your son, el de la promesa, the one of the promise, al que tú amas, the one you love, a Isaías. to Isaac. Isaac, perdón. Isaac. Y dice la palabra And the word says que Abraham that Abraham se levantó al día siguiente, got up the next morning, tomó el niño, took the son, tomó un siervo, took a servant, tomó lo que se necesitaba and took everything he needed para hacer el to sacrificio make the sacrifice que Dios le había pedido. that God has asked him O to. sea, que él no escatimó So that he didn't shake on it, ni siquiera su propio hijo, not even his own son, porque él entendió because he understood que no le pertenecía, that it didn't belong to que him, ese hijo that son le pertenecía a Dios, belonged to God, porque Dios se lo había dado. because God has given Y it to si him. Dios se lo estaba And if pidiendo, God was asking it for it back, él se lo iba a entregar. he was going to give it back to him. Así hay muchas cosas So there's many things que nosotros tenemos that we have que Dios that God, muchas veces many times, nos las ha pedido God has asked us for it back, y nosotros and we rehusamos de we entregar. refused it. ¿Qué es What is it eso que Dios that God, en muchas ocasiones in many occasions, te ha dicho? has told you, Entrégamelo. give it back to me? Gloria a Dios. Glory to God. Dice la palabra que más adelante The word says that later on,
Abraham va con su hijo, Abraham goes no with his especifica sons. exactamente la It edad que doesn't él tenía, specify the age that he was at that moment. pero el hijo en un momento le pregunta, But the son, at some point, he asks, cuando ve todas las cosas preparadas para el sacrificio, when he sees everything prepared and ready for the sacrifice, papá, Dad, yo veo todo, I see everything, pero no veo el cordero. but I don't see the sacrificial lamb. ¿Dónde está lo que vamos a sacrificar? Where is it that what we're going to sacrifice? Y Abraham, In Abraham, las únicas palabras que salieron de su boca that the only words that came out of his mouth fueron, was, Dios God se proveerá de cordero. will provide it. Dios God va a proveer will provide todo aquello everything that que tú necesitas that you need para tú hacer las cosas correctas so you can make the right delante things de Él. in ¿Por front qué? of him. Porque Why? dice la palabra, Because the word Gloria a says, Dios. Porque dice la palabra que cuando Abraham levantó because the word says when Abraham rose up y tomó el cuchillo and took the knife para degollar a su hijo, to kill the son, su único hijo, his only son, el hijo que él amaba, the son that he loved, ese hijo de la promesa. the son of the promise. Dice la palabra que vino una voz del cielo The word says that there was a voice that came out of heaven y le dijo, and said, no levantes tu mano, no alces tu mano do not raise your arm contra el muchacho, against the kid, porque Dios because God, ya ha reconocido he has recognized que le temes. that you fear him. Abraham no escatimó ni siquiera a su propio hijo Abraham didn't even shake on sacrificing the kid para sacrificarlo. to sacrifice. Asimismo también, So same way, Ana Anna no escatimó did not shake on en entregar a su hijo and to give the son en las manos de Jehová, in the hands of the Lord, porque ella se lo pidió a él because she asked God y él se lo dio. and God gave it to her. Ella entendió She understood que ella vino al mundo that she came to this sin world hijos without son y que Dios le dio uno. and that God gave her one. Pero lo que más me llama la But atención what calls my attention es is que cuando tú lees that when you read el capítulo 2 de Primera de Samuel, chapter 2 of Samuel, versículo 21, verse 21, dice que Dios it says that God visitó nuevamente visited again a Ana to Anna, y la que era estéril, and the one that was could not bear Dios kids, le dio God gave her 3 hijos 3 kids y 2 hijas. and 2 Diga conmigo, 3 sons and 2 cuando tú le daughters. eres fiel a Dios, When you're faithful Dios to te va a God, multiplicar God lo que tú will haces por Él. multiply what you Cuando did. tú le eres fiel a Dios, When you're faithful to Dios te da God, en abundancia He gives you an abundance. eso que tú le diste a Él. What you gave it back to Him. Dios tiene tantas cosas para ti. God has many things for you. Dios quiere hacer muchas cosas por ti. God has want to do many things for you. Y dice su palabra And the word says que Él es fiel. He's faithful. Pero asimismo, But the same way, Él quiere que nosotros He wants us le seamos fiel a Él. to be faithful to Him. Dios te bendice God blesses you cuando tú le eres fiel. when you're faithful to Him. Ahora, ¿ustedes quieren escuchar algo muy interesante? Do you want to hear something interesting? Dios te bendice, God blesses you, te protege protects you, y se mete contigo and He comes with you en el horno de fuego into the furnace of fire cuando le eres fiel. when you're faithful. ¿Por qué yo digo eso? Why do I say this? Porque cuando nos vamos al libro de Daniel, Well, because we come to the book of Daniel, capítulo 3, chapter 3, nos dice it tells us que el rey Nabucodonosor, the king of Nabucodonosor, rey de Babilonia, Babylon, the king of Babylon, construyó una estatua he built a statue de oro of gold, y él dijo, and he said, dio un decreto he made a decree que todo aquel that everything que no doblara sus rodillas, that will not bend their knees, que no se inclinara that will not bow, y que no adorara and that would not worship a esa to estatua, that statue, él los iba a lanzar he was going to throw him en un horno de fuego. in a furnace of fire. Y todo el mundo lo hacía. And everyone did it. Todo el mundo adoraba esa estatua Everyone worshiped that statue porque era un decreto del rey. because there was a decree from the king. Pero habían 3 jóvenes, But there was three young men, Sadrach, Shadrach, Mesach Meshach, y Abednego. and Abednego. Quizá muchos de ustedes se saben la historia, And many of you may know the story. pero a mí lo que me llamó la But atención what calls my attention es is que el rey, that the king, cuando le dicen when he says que esos 3 jóvenes that those 3 young men
no se iban a postrar that will not bow ni iban a adorar and we're not going to esa worship the estatua de statue oro, of gold, porque ellos because they le eran fiel a su Dios were faithful to y their solo God adoraban a su Dios. and only worship God. Él los mandó a buscar He looked for them y les preguntó, and asked them, entonces ustedes tres so you three no se van a postrar ni van a adorar will not bow and worship la estatua que yo he creado. the statue that I made? Y ellos le dijeron, And they say, no, nope, le vamos a ser fiel a nuestro Dios. we're going to be faithful to Y our God. nuestro Dios, And our God, por cuanto le vamos a ser fiel, because we're going to be faithful Él to nos Him, va a sacar, Él nos He's puede gonna librar He can put us apart. He can protect us del horno de fuego. from the lake, from the furnace fire. Y cuando continuamos leyendo esa palabra, And we keep reading. dice It says, que como ellos se rehusaron, as they refuse, el rey dio la orden the king gave the order de que los metieran en el horno de to throw fuego. them in the furnace fire. Y cuando lanzan a estos tres And jóvenes all three young men were thrown in it, en el horno de fuego, in the furnace of fire. dice el mismo rey, The king says, él estaba sentado he was sitting, y se levanta and he rise up y pregunta a los que estaban con él, and asked the people around him, a su consejo, to the counselors. ¿no fueron tres los que lanzamos? I thought it was three that we threw in. Yo estoy viendo cuatro. I'm seeing four. Y hay uno de ellos And there's one of them, que es como un hijo de los ángeles. it's like a son of angels. Y yo los veo a ellos cuatro And I see them four ahí adentro inside danzando y dancing, no los veo and I don't see que them. están sufriendo por el And they're fuego. suffering because Lo of que the te fire. quiero dejar What I'm dicho telling es you is, que cuando tú le eres fiel a when Dios, you're faithful to God, cuando tú decides when you decide serle fiel a Dios, to be faithful cuando to tú no Him, doblas tus rodillas when you don't bow your ante knees, nadie más que no sea to Dios, nobody else but Él se God, mete contigo He's gonna be with en el you horno de fuego. in the lake Él pelea of por ti fire. como poderoso He gigante. fights for you. Que donde quiera que tú tengas una situación When there's a y que tú situation, sabes que Él eres fiel a Él, and then you know that you're Él va a faithful to pelear Him, por ti. He's gonna fight Tú for no you. tienes que defenderte. You don't have to Ellos fight. en ningún momento se defendieron. They never Ellos tres fought. dijeron, ok, tú me vas a lanzar al fuego. They say, okay, you're gonna throw me in. Yo sé a quién yo le sirvo. I know who I serve. Yo sé con quién yo cuento. I know who I can count with. Ese Señor al que yo le sirvo, That Lord that I Jehová de serve, los ejércitos, Jehovah, Lord of hosts, me puede librar del horno de fuego. can protect me. Y hoy en día, And today, posiblemente esa estatua de oro possibly that statue of gold represente muchas cosas en nuestra vida. represent many things in your life. En aquel tiempo In that time, se le dijo a todo el pueblo de Babilonia it was told to the whole Babylonian que, people que tenían que adorar a esa estatua. that they had to worship that statue. Pero en esta generación, But this generation, hoy en día, today, se nos pide it asks us que doblemos nuestras rodillas, that we bend our knees que le seamos más fiel to be more faithful a otra cosa to other things que a Dios. but God. Pregúnteme, por ejemplo, ¿qué? Ask me why. Like what? ¿Están seguros? Are you sure? Número uno, Number one, tú mismo. yourself. A veces no somos fieles Sometimes we're not faithful. más a nosotros mismos We're more faithful to ourselves, que a Dios. to God, than to God. Número dos, Number two, nuestros propios deseos. our own desires. La mayoría de nosotros, Many of y us, siempre me voy a incluir, and I'm going to include nos myself, ponemos a nosotros, we put ourselves a nuestros propios deseos, and our a desires nue- and our desires about God. Gloria a Dios. Uno, dos. Ahí sí. Uno, dos. ¿Se escucha ahora? Gloria a Dios. Número tres. Number three, Los deseos de tu carne. the desires of your flesh. Somos más fieles a veces. We're more faithful sometimes. Vuelvo y repito, siempre me voy a incluir. I'm going to repeat it. I'm always going to include myself in it. En que a veces And that sometimes nosotros le somos más fieles we're more faithful a los deseos de nuestra to carne, the desires of our a flesh, darle a la carne to give the flesh lo que la carne quiere, what the flesh wants, sabiendo knowing that que tenemos we have que maltratar la carne, we have to torture the que flesh. tenemos que sacrificar la We need carne to sacrifice the para que el flesh Espíritu Santo so that de the Dios Holy Spirit of God se fortalezca can strengthen us en nosotros. in us. Por esa razón, Because of that reason, cuando Jesús estaba en el Getsemaní, when Jesus was in Gethsemane, le dijo a sus discípulos, he told the disciples,
Oren Pray para que no caigan en tentación. so you don't fall into sin. Lo que le decía It's era, temptation. mediten. So meditate. Lo que le decía era, What was he was saying Prácticamente. that practically was velen, go, velen. come. ¿Por qué? Why? Porque velando Because praying, muchas veces many times, sacrificamos nuestra carne. we sacrifice our flesh. ¿Quiénes de los que estamos acá How many of us that are here queremos orar, want to pray, pero la carne no quiere? but the flesh does not want Pero to? pero la carne te vence, But the flesh pero el conquers you sueño te vence. because of the sleepiness comes. A mí me ha pasado muchas It has veces happened to me many times que yo quiero orar, that I want to pray, que el Espíritu that the Spirit quiere orar, wants to pray, pero cuando yo voy a orar, but when I go to me pray, quedo dormido. I fall asleep. Por esa razón, Because of that reason, tenemos que we have to sacrificar nuestra carne. sacrifice our flesh. Y tú me preguntarás, And you may ask me, ¿cómo tú sacrificas tu carne? so how do you sacrifice your flesh? Y yo te voy a decir, I'm going to tell you, quitándole lo que le gusta. take everything that it wants. Por más simple For as simple as que tú veas las cosas, that you might see the cuando things, tu carne when your flesh quiera algo, wants something, dile que no. tell them no. Ejemplo, Example, quizás sonará un poco it might sound diminuto. very minor, small. Tu boca te pide un helado It says your mouth asks you for ice cream, y tú le dices que no, and you say no. le estás maltratando, You're killing the flesh, aunque no lo creas. believe it or not. Otras cosas Another things a las que le somos más fieles that we're more faithful to que a Dios to God son nuestras metas, is our goals, nuestros proyectos. our projects. Siempre estamos afanados buscando la forma We're always looking for the ways de cumplir to fulfill lo que nosotros queremos what we want y no lo que Dios quiere. and not what God wants. Porque a veces Because many times lo que tú quieres what you want no es lo que Dios quiere. is not what God wants. Gloria a Dios. Glory to God. Y las otras cosas posiblemente le gusten menos. And the other thing it's probably going to be worse. Tu familia, Your family, tus hijos. your sons, your kids. A veces somos más fieles We're more faithful a nuestros hijos to our kids que a Dios. than God. Cuando dice la palabra When the word says que en algún momento that at one moment Jesús Jesus estaba con sus discípulos was with the disciples y fueron and they went, su madre y sus hermanos the mom and the brothers, y le dijeron, and said, Maestro, Teacher, tu madre y tus hermanos your sister and your brothers, están aquí. they're here. Y él simplemente le dijo, And he just simply said, mi madre y mis hermanos my mother and my brothers son los que hacen la voluntad de are Dios. those the one to do the will En of God. pocas palabras, In other words, yo tengo que serle más fiel I have to be more faithful a Dios to God que a mi propia familia. than my own family. En pocas palabras, In other words, yo tengo que poner a Dios primero I have to put God first, que mi propia familia. then my family. No es que lo voy a abandonar, No, I'm not going to abandon my pero family, nunca permitas but do not allow que tu familia, that your family, que tu casa, that your house, que tus hijos that your kids te quiten take away el tiempo the time que tú tienes que dedicarle a Dios that todos you los have to días. dedicate to God every day. ¿A quiénes no nos pasa eso? Who doesn't happen it to? ¿Cuántos de nosotros no queremos ir a orar? How many of us really want to pray? No queremos ir a tener intimidad con el We Padre. don't want to have intimacy with the Father. Pero los niños But the kids, comienzan a brincar, they start jumping. comienzan a llamar la atención de papá y mamá. They start calling for the mother and father's attention. En ese momento At that moment, en el que papá y mamá and the mom and dad tienen have que tener intimidad con el Padre. they have to have intimacy with the Father. Otra cosa Another thing a la que le somos más fieles that we're more faithful to que a Dios God es a nuestros negocios. is our businesses. Como dice el pastor. Just as the pastor says, Yujú. you Posiblemente possibly seamos más fieles, we're more faithful, y esta sí es verdad que dura, and this is very strong, al dinero to the money que a Dios. than God. Vámonos ya, Peter. Oh, we're ready to go. Vámonos. Vámonos, Peter. El dinero. Money. No era coincidencia It's not a coincidence que esa estatua that statue que el rey Nabucodonosor that the king mandó a construir made build era de oro. was of gold. Y así And like that, el sistema the system
Y todo este nuevo mundo And this new world nos tiene a muchos de nosotros has many of us corriendo, running corriendo, running, corriendo, running detrás del dinero, after money, y también nos olvidamos de Dios. and we forget about God. Y ahí volvemos con lo mismo. And then we go back to the same thing. Le somos más fieles al We're, dinero we're more faithful to the money que a Dios. than God. Porque hemos escuchado esta palabra que dice, But because we heard this word that says, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. seek the kingdom of God first, and then the rest will be added Pero a unto you. veces, But many times, Habemos muchos de nosotros there's many of us que buscamos a Dios that we seek por God la añadidura because of the additional, y no por Él. but not because of Him. Por la añadidura Because what's added onto us, y no por Él. and then not because of Him. Pero Dios simplemente quiere But God simply wants que tú le busques that you seek Him y que tú le seas fiel and that you be faithful to Him simplemente just because porque Él es Dios. He's God. Y punto. And that's it. Sin esperar Not waiting for anything, nada nothing a cambio in return de Él. of Him. Gloria a Dios. Glory to God. Miren, ya para terminar, So I can conclude. hace menos de 2 años, About less than 2 years ago, mi esposa y yo my wife and I, tomamos la decisión más importante de nuestras vidas, we took the best decision of our lives entregarle nuestra vida a Dios. to give our lives to the Lord. Y desde ese momento And from that moment on, han sucedido muchas cosas en nuestra many vida. things has happened. Se han levantado A lot of things rose en contra de nosotros, against us, de nuestros hijos, against our kids, de nuestra casa. against our house. De hecho, And in fact, espíritus malignos evil spirits han intentado has tried to atacar nuestra casa attack us in our house. y lo han hecho. And they had. Pero gracias le doy a Dios But I give God thanks que Él siempre ha estado ahí that He's always been there para pelear por to nosotros. fight for us. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Glory to God. Y yo meditaba en esto And I was meditating on this cuando leí when I read ese capítulo de Daniel, that chapter of Daniel. porque una de las primeras cosas Because one of the things que el enemigo that the enemy atacó was attacking fueron nuestras finanzas, was our finances. porque Because nosotros us, en algún momento de nuestra vida, at one point of our lives, antes de venir a los pies de Jesús, before coming to the feet of the Lord, dependíamos mucho del dinero. we depended on a lot of our money. Y con todos esos ataques, And with all the attacks, con todos esos espíritus malignos, with all the evil spirits atacando mi casa, attacking our houses, atacando mis hijos, attacking our kids, atacando absolutamente todo lo que nos rodeaba, attacking everything that it was surrounding us, atacando nuestra salud. attacking even our health. Me llegó un momento There was a point that it came to me de desesperación of desperation, que yo dije, and I said, tengo ganas de soltarlo todo. I want to let it go. Ya no quiero servirle más a I Dios. don't want to serve God no more. Han sido tantas cosas It has been many things que ya yo no puedo soportar. that I cannot do. Pero cuando yo decía eso, But when I was saying that, yo pude entender I understood que no era yo que lo that it decía, was not me saying it. que el enemigo It was the enemy. muchas veces Many times ponía put words esos pensamientos en mi or those cabeza. thoughts in my head. Pero también But because also Dios es tan maravilloso God is so wonderful que traía a mi memoria that He will bring into my memory esta palabra que dice the word that says que cuando tú pases por el fuego that when you go through no te fire, vas a quemar. you're not going to get burned. Que cuando tú pases por las aguas When you go through the waters, tú no te vas a ahogar you're not going to drown porque Él estará contigo. because He's going to be with you. Cuando yo pensaba en esta When palabra, I thought of this word, yo dije, wow, wow, y me vino a la and mente it came to my mind, mi niñez. my childhood. Y yo dije, And I said, comencé a recordar and I started remembering que yo vengo de una familia that I come from a family que me crió mi madre, that my mom raised siendo me. madre soltera, It was a single mom a mí y a 4 hermanos. to me and 4 brothers. Y el Señor me recordaba And the Lord reminded me que yo viví that I lived en un sinnúmero de barrios o sectores in many sectors of neighborhoods de República Dominicana of Dominican Republic
que si yo le digo el nombre, that if I give you the name, con el simple hecho with the simply de decirle el nombre, of just telling you the name, a usted le da miedo. you're going to be scared. Capotillo, Capotillo. viví en el Capotillo. Living in Capotillo. Los Minas, Minas. los Tres Brazos. The three arms. Sí, esos nombres dominicanos. Sí, el Pentágono Pentágono. en Herrera, Herrera. donde solo se vivía Where they only live de las drogas. of drugs. Viví también I also lived en un sector in a sector llamado María Auxiliadora called María Auxiliadora. y otro más And another one llamado 27 de febrero. called 27. Sí, eso mismo. Y hay algo And there's something que tienen en común that they all have in common. todos estos sectores. All these sectors and neighborhoods. Pregúnteme qué es. Ask me, what is it? Drogas, Drugs, prostitución, prostitution, alcoholismo, alcohol, vandalismo, vandalism, robo, robbery, delincuencia, delinquency, naciones, gangas. gangs, gang Gangas. members. Ahora pregúnteme Now qué es lo ask me. interesante. Something interesting, ask me. Yo he escuchado muchos testimonios I heard so many testimonies de personas of people que caen en el lodo, that they fell in mud, y que Dios los rescata del lodo. and God takes them away from, lift them up from the mud. Pero cuando estaban llegando a mi memoria, But when this was coming to my o memory, cuando estaba llegando a mi mente, when it was coming to my ese mind, pensamiento that thought de dejarlo todo, of leaving de everything, dejar de servirle a Dios, stop serving God, de dejar de serle fiel a Dios, stop being faithful to God, que me recuerdo de todo lo que yo viví, and I remember that everything that I lived, digo, and I say, verdaderamente truly, Dios God me libró have kept me de todas esas from all situaciones. those situations. Porque gracias a Él, Because thanks to Him, nunca consumí I drogas, never tried drugs, nunca robé, I never stole, nunca atraqué, no, I never did vandalism, nunca me vi envuelto en ninguna ganga. I was never into a gang Y en member. este momento yo puedo So decir right now I can say que Él that He, ha sido fiel He's conmigo. been faithful to me. Y por esa razón And because of that reason, yo hago memoria I remember, y digo, I make memory and I say, le voy a ser fiel a I'm going to Dios. be faithful to God. No me voy a llevar del enemigo I'm not going to just go with the word of the enemy. cuando me diga When He says que la situación que yo that estoy the viviendo situation that I'm actualmente living in right now, la causó Dios. it caused God, Cuando no was es caused así. by God, when it was not like that. Cuando Él simplemente When He simply, está buscando He's seeking que yo deje de serle fiel a Dios for me to stop being faithful to God, para serle fiel to be faithful to a todo lo que yo mencioné anteriormente. that I mentioned Los everything deseos de mi before. carne, The desires of the flesh, el dinero, the money, mi casa, my house, mi familia. my family. Así que yo te digo en este So I momento tell you tonight, que cuando te llegue ese momento, when that moment comes to your life, cuando te lleguen esos when pensamientos those thoughts come into your mind, de querer dejarlo todo, to leave everything behind, busca, seek, trae a memoria bring into memory las cosas buenas the good things que Dios ha hecho por that ti. God has done for you. Trae a memoria Bring that to that esas memory, veces those things en las que tú tuviste en el lodo that you were, when y you were Él te down, rescató. and He rescued O you, esas veces or those times que también that also Él te libró del lodo. that He kept you away from the mud. Porque a veces Because that's, sometimes escuchamos muchos testimonios we listen to many testimonies de personas of people que Dios that God saca, pulls out of, liberta sets free de alguna situación. of situations. Ahora bien, Now, piensa think of de cuántas how many Dios te ha librado. has many kept you from. Cuántas veces How many times Dios te ha librado de la muerte. has God has saved you from death? Cuántas veces How many times Dios te ha librado has God has rescued you de alguna situación from any situation mala en tu vida. bad in your life? Así que meditemos So meditate en esa palabra in that word, y que cuando nos llegue and when it comes, ese pensamiento that thought de dejarlo todo, to leave everything de no seguirle más, and stop serving, de no servirle más, to stop serving, simplemente it's just simply le digamos, to say, God, gracias Dios, thank you, Lord, porque tú eres fiel. because you're faithful. Gracias Dios, Thank you, God, porque seguirás siendo fiel. because you're going to be keeping Porque cada faithful, promesa because every promise que hay en tu that palabra there's in your word se ha cumplido has y fulfilled se seguirá and cumpliendo. will keep Y fulfilling. cada promesa That every que promise tú dijiste de that mí, you said of me, cada palabra every que word tú dijiste
dijiste de that mí you said of se me va a cumplir is going to fulfill. en el nombre In poderoso the de name, Jesús. in the powerful name of Jesus. Gracias. Thank you, Pastor, Pastor. Dios le bendiga, God bless you. Dios le guarde.